Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a profundizar en el Salmo 4, un hermoso salmo de David que refleja una profunda confianza en Dios en medio de la angustia y la adversidad. Primero, recitaremos el Salmo 4 en su totalidad y luego analizaremos sus versículos y su contexto. Salmo 4 al músico principal, en Nejinot. Salmo de David. Oye, Dios mío, mi oración cuando clamo, escucha tú mis palabras. Oh, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi gloria en vergüenza, amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí, me oirá Jehová cuando al clamaré. Temblad, y no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Tú has puesto alegría en mi corazón, más que cuando abundan el trigo y el vino. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. El Salmo 4, atribuido al rey David, es una oración vespertina que refleja una profunda confianza en Dios en medio de la angustia y la adversidad. A lo largo de sus 8 versículos, David expresa su clamor a Dios, confronta a sus adversarios y reafirma su fe en la justicia divina. A continuación, exploraremos este salmo en detalle y analizaremos cómo sus enseñanzas pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. Versículo 1, David comienza su oración invocando a Dios como su fuente de justicia. Nos muestra cómo buscar a Dios cuando estamos en apuros. Versículo 2, David se dirige directamente a aquellos que lo difaman, cuestionando su dedicación a la vanidad y la mentira. Nos enseña a confrontar la falsedad y a valorar la verdad y la honra por encima de las apariencias y las ganancias vacías. Versículo 3, David declara su seguridad en la escucha divina, afirmando que Dios ha elegido al piadoso para sí. Esto nos anima a vivir una vida de piedad, sabiendo que Dios nos oye y responde a nuestras oraciones. Versículo 4, David exhorta a la reflexión personal y a evitar el pecado. La meditación en el silencio de la noche es recomendada como un momento para la autoevaluación y la corrección espiritual, invitándonos a un examen de conciencia regular. Versículo 5, David insta a ofrecer sacrificios de justicia, que en el contexto actual podemos interpretar como actos de adoración y servicio sinceros, junto con una confianza absoluta en Jehová. Este versículo nos enseña sobre la autenticidad en nuestra relación con Dios. Versículo 6, la petición de David es que Dios muestre su favor, simbolizado por la luz de su rostro. Nos recuerda que el verdadero bien proviene de la bendición divina, no de circunstancias externas. Versículo 7, David expresa que la alegría que Dios le da supera cualquier alegría material. Esta es una lección sobre dónde buscar la verdadera felicidad, no en posesiones, sino en la presencia y la paz de Dios. Versículo 8, concluye con una afirmación de paz y seguridad en la confianza en Dios. Nos muestra que, independientemente de las circunstancias, podemos encontrar descanso y seguridad en nuestra relación con el Señor. El Salmo 4 en nuestra vida: buscar a Dios en tiempos de angustia, cuando enfrentamos desafíos, acudir a Dios en oración, como modelo de David, nos ofrece consuelo y dirección. Reflexionar sobre nuestras acciones, la meditación y el silencio son herramientas valiosas para la introspección y la corrección personal, siguiendo la exhortación de David. Vivir con integridad, ofrecer sacrificios de justicia en nuestra vida diaria significa actuar con honestidad, compasión y justicia, buscando primero el reino de Dios. Confiar en la provisión divina, la confianza en Dios nos permite vivir con una paz que supera el entendimiento, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Buscar la alegría en Dios, David nos enseña que la verdadera alegría está en la relación con Dios, no en las circunstancias externas o materiales. Explicación, al músico principal, en Nejinot. Salmo de David. Al músico principal indica que estaba destinado al director de la música sagrada. En Nejinot sugiere que el acompañamiento musical debía ser con instrumentos de cuerdas. Salmo de David establece la autoría y nos conecta con la vida y la espiritualidad del rey David, quien escribió muchos de los salmos como expresiones de su fe, lamentos, alabanzas y peticiones a Dios. Este salmo, por lo tanto, no solo es una pieza literaria,
sino una parte integral de la adoración y la vida espiritual de Israel, reflejando una confianza profunda en la protección y la justicia de Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.